básico como comedores para los alumnos, los cuales en un inicio no proporcionarían alimentos, pero lograrían fomentar en los menores hábitos alimenticios saludables y ofrecer espacios higiénicos que permitan disfrutar de sus alimentos en los horarios de descanso de manera adecuada e inclusive evitaría contraer enfermedades gastrointestinales. A su vez, estos comedores se podrían implementar con estrategias de programas sociales que también ya tiene el gobierno, enfocados a reducir el hambre en nuestro país. Así que es un esfuerzo de todos por poder implementar de forma preventiva una educación sana y nutritiva también desde los planteles escolares. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Lisbeth Hernández Lecona. Sonido en el escaño del senador López Brito, por favor. Senador, ¿con qué objeto? Sí, gracias, presidente. Si me hace el favor de preguntarle a la exponente, la senadora Lisbeth, si me permite sumarme a su iniciativa. Senadora Hernández Lecona, ¿es usted anuente a la suscripción por parte del senador López Brito? En el mismo sentido, suplico a servicios parlamentarios tome nota de las y los senadores que están solicitando acompañar la iniciativa de la senadora Hernández Lecona, en el mismo sentido. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación, en el mismo sentido igual. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de obligación de concluir los periodos de los cargos de elección popular. En uso de la tribuna, la senadora de la Peña Gómez. Muchas gracias, presidente. Con su venia, señoras senadoras, señores senadores. La presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer nuestra vida democrática y que la ciudadanía, al emitir su voto, lo haga de manera informada, en libertad y con la certeza de que quienes ocupan una candidatura y sean postulados por los partidos políticos garanticen el cumplimiento de sus responsabilidades sin que salten de un cargo a otro o salten de un partido a otro sin rendirle cuentas a la ciudadanía. En los últimos meses hemos sido testigos de un fenómeno que viene a afectar fundamentalmente nuestra vida democrática, es decir, la constante fuga y transfugismo de militantes de un partido político a otro, o bien para hacerse llamar independientes o para dar un giro de 180 grados en sus concepciones políticas. En la actual coyuntura, estamos siendo testigos de esta nefasta práctica por parte de muchos que piensan que, de acuerdo a las tendencias manifestadas por las encuestas, un partido seguramente ganará la presidencia de la República en el 2018, cuando en realidad falta mucho para que esto pueda suceder. Muchos son los argumentos de quienes han recurrido a esta práctica, como son el cambio de orientación ideológica de sus partidos, crisis interna, discrepancia con la dirección nacional, hasta el oportunismo y la búsqueda de mejores posiciones políticas. Por ello, y con estos argumentos, tratan de justificar el abandono de sus filas. Pero es claro que este fenómeno tiene que ver, como sabemos, todas y todos, tiene que ver con la temporada de candidaturas. Es cíclico. Y, por supuesto, con los tiempos electorales, como sabemos. Algunos autores, por cierto, no es un tema que preocupe a quien hoy está presentando esta iniciativa, es un tema que se ha estudiado en diversas partes del mundo, hay autores que se han dedicado al estudio de este fenómeno y voy a enumerar de manera rápida algunos preceptos generales de lo que caracteriza esta conducta en la vida política. Por ejemplo,
falsean la representación política. En primer lugar, falsean la representación política, puesto que diputados o senadores o cualquier otro encargo que fueron elegidos en la lista de un partido lo abandonan después para pasar a otro distinto. Esto significa que los electores que votaron por estas candidaturas, por pertenecer a un partido X, se quedan sin representantes al pasar sus elegidos al partido Z. Y, por consiguiente, podríamos decir que el transfugismo durante la misma legislatura es sin duda una especie de estafa política que va en detrimento del concepto de la representación en que se basa la democracia moderna. 2. Debilita el sistema de partidos. El régimen democrático propio de nuestros días descansa en la existencia de un sistema de partidos, el cual se define porque el número de ellos, su ideología, su propuesta programática, su estructura interna y organizativa, sus dimensiones, sus apoyos sociales y sus formas de interacción aparecen como duraderos y gozan de cierta estabilidad. Ahora bien, con ello no se quiere decir que tales elementos se muestren petrificados, inamovibles y no evolucionen. Perjudica a la gobernabilidad. En efecto, desde el momento en que el gobierno de la nación, los gobiernos autónomos, los ayuntamientos, se deben basar para llevar a cabo su tarea de gobernar en la existencia de mayorías estables, el transfugismo en sus actuales dimensiones no solo no lo favorece, sino que incluso puede cambiar la orientación inicial que ha salido de las urnas. Otro elemento más, favorece a la corrupción. Si el resultado electoral que configura una determinada relación de fuerzas puede ser modificado después mediante el aporte de votos en los parlamentos o en los ayuntamientos, etcétera, etcétera, que se pasan a otro concepto, es claro que se está favoreciendo la corrupción. Fundamentalmente se trata de comprar los votos que se necesitan para evitar o propiciar una moción de censura o incluso para mejorar posiciones políticas. Y esta compra se puede hacer mediante la oferta de dinero o de cargos concretos, pues si un partido alcanza o se mantiene en el poder, dispone de múltiples recursos para compensar la trásfuga. Se podría pensar que esta disertación es puramente teórica. Sin embargo, no es así, como sabemos quienes nos dedicamos a la política. Por consiguiente, mientras que exista la posibilidad de que el transfugismo siga siendo legal, como ocurre en la actualidad, no será factible acabar con la corrupción que afecta a gran parte de nuestra clase política. Un elemento más, deteriora la cultura política democrática. Voy a decir, por último, lo más grave de este fenómeno es que se está deteriorando gravemente la cultura política en que se debe sustentar un régimen democrático. Los y las electores no entienden cómo unos o unas políticas o políticos elegidos en unas listas de un partido pueden pasarse a otro distinto. Y entienden menos cuando no se toman las medidas necesarias para evitar que siga proliferando la corrupción a que el transfugismo da lugar. En opinión de organizaciones de la sociedad civil, el llamado chapulinazo, como se conoce comúnmente, es una medida que defrauda la confianza ciudadana depositada en el voto popular, lo que sin duda molesta a la sociedad y daña a la democracia. Se trata
de un modus operandi de la clase política donde las licencias que se les conceden a las y los aspirantes a otro cargo de elección no cubren las formalidades esenciales de todo procedimiento y por tanto han sido interpretadas en beneficio de un grupo de personas en perjuicio de la sociedad. Aunque las y los políticos que se ven involucrados en este supuesto le llaman a esta práctica profesionalización, no pueden ocultar que el llamado chapulinazo solo sirve a intereses personales y de partidos políticos. Puedo abundar más, pero por obviedad del tiempo, simplemente voy a terminar señalando que es importante corregir este defecto que de manera bondadosa no dice la ley. Nunca lo analizamos cuando diseñamos estos preceptos en las leyes, particularmente en estas dos que hoy estamos tratando de enmendar. Pero nos parece que es el momento hoy, en esta etapa, en que todas y todos conocemos hechos, casos, personas concretas en todos los espacios de este tipo de fenómenos, de tal manera que la propuesta en concreto que hoy pongo a su consideración para el estudio pertinente en las comisiones legislativas refieren a la modificación a la Ley General de Partidos Políticos y también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Sonido en el escaño del senador Salvador López Brito. ¿Con qué objeto, senador? Sí, para que le pida, por favor, a la exponente, si me permite sumarme Senadora a su de la iniciativa en un tema tan actual, en un de veras que va entre el oportunismo, que va entre los personalismos que realmente rayan ya en una situación vergonzosa y preocupante. Gracias, senador López Brito. La senadora de la Peña expresa su aquiescencia para que usted acompañe esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Corresponde el uso de la tribuna al senador Raúl Morón Orozco para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas en materia de clasificación de cooperativas. En uso de la voz, el senador Morón Orozco. Gracias, senador presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, tal parece que México espera de manera muy activa un cambio en las políticas públicas, un giro responsable en la economía nacional que detenga las afectaciones de los últimos años a sectores que se han empobrecido y que son hoy las principales víctimas de 3 décadas de fracasos estrepitosos en materia económica. Gobiernos que han sido indiferentes al franco deterioro del país y que no han cumplido con lo que ellos mismos prometieron: más eficiencia y mayor productividad, mayor competencia y una mayor igualdad. Ha sido todo lo contrario. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de empezar a cambiar el rumbo del país y que las economías locales y regionales se transformen en economías solidarias, que generen riqueza propia, que incrementaría la riqueza nacional y ayudaría a su plena integración a nivel internacional. Es en este contexto de esperanza para México que hoy presento esta iniciativa que, como algunos proyectos de reforma que ya se han venido presentando en las últimas semanas, como la del senador Benjamín Robles Montoya y su propuesta de una nueva ley de sociedades cooperativas, se suman a este esfuerzo por alentar iniciativas de economía solidaria que se proyectan hacia el futuro inmediato de nuestro país con esperanza, pero también con responsabilidad legislativa. Recordemos que el cooperativismo en México cuenta con una larga historia
que se remonta a la década de los años 70 del siglo XIX. Desde esa época a la fecha, esta forma de organización económica y social ha experimentado un arduo proceso de construcción, aprendizaje y actualización de los valores del cooperativismo. Los valores históricos del cooperativismo siguen vigentes a pesar de esta difícil situación que atraviesa México. ¿Cuáles son estos valores históricos del cooperativismo que hoy tienen más vigencia que nunca para impulsar valores alternativos del desarrollismo depredador? En un estudio de 2016 realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, titulado El cooperativismo en México, se describen los mismos y son ayuda mutua, responsabilidad, participación activa, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social, preocupación por los demás. Estos valores del cooperativismo, además de que han significado durante los siglos XIX y XX una palanca de generación de riqueza económica para amplios sectores de la población que se han organizado bajo la figura de la cooperativa o con el mismo espíritu, aunque no sean cooperativas en sentido estricto, también se nos ofrecen como una oportunidad de insertar y promover la solidaridad, la igualdad, la responsabilidad y el comunitarismo en el contexto económico, social y político actual, marcado trágicamente por una declinación económica nacional que se está expresando como una inminente crisis que afecta a todos los sectores de la población, pero principalmente a los más vulnerables. Uno de los objetivos de la presente iniciativa es recuperar la capacidad del Estado mexicano, de los gobiernos federales, estatales y municipales, de promover y adquirir responsabilidades concretas que se establecerían mediante esta reforma en la Ley General de Sociedades Cooperativas, como parte de un proceso de activación de las empresas cooperativas y de los valores del cooperativismo con la finalidad de fortalecer una alternativa de economía solidaria que pueda hacer frente a las cíclicas crisis económicas que vivimos desde hace algunas décadas. Estas responsabilidades van desde la promoción de la organización cooperativa mediante estímulos fiscales, mínimamente en igualdad de condiciones respecto a otras áreas y proyectos considerados como prioritarios para el desarrollo nacional, hasta la adquisición por parte de los 3 niveles de gobierno de los productos, mercancías y servicios brindados por las mismas cooperativas. Senadoras y senadores, el 7 de septiembre del 2017 presenté a esta Cámara una reforma constitucional al artículo 25 de nuestra Carta Magna, que debe entenderse como el primer cimiento para avanzar en el fortalecimiento de un modelo de economía solidaria que, por supuesto, incluya la figura de la cooperativa. En esta iniciativa anterior proponía que los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios sean considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país. Por lo anterior, se daría el marco constitucional adecuado para avanzar hacia una segunda fase de impulso de la economía solidaria, la cual se complementa con esta reforma al artículo 90 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que hoy presento y que propongo que el Estado mexicano, al ser consideradas las cooperativas de interés nacional y estratégicas para el desarrollo de nuestro país, asuma su papel de responsabilidad con el cooperativismo y se obliga a establecer un registro nacional de sociedades cooperativas por actividad clasificadas de la siguiente manera: cooperativas agrarias, cooperativas marítimas, fluviales y lacustres, cooperativas de seguros, cooperativas de consumidores y de usuarios, cooperativas de crédito, cooperativas de enseñanza, cooperativas de vivienda, cooperativas sanitarias, cooperativas de servicios, cooperativas de trabajo asociado y cooperativas integrales. Esta clasificación
además de reconocer y promover un marco de actividades productivas más amplio para el cooperativismo, sería necesario para que el Estado mexicano también adquiera la responsabilidad de estimular la creación de cooperativas con estas actividades, así como vincularlas al crecimiento económico mediante acciones concretas con igualdad de estímulos y apoyos que cualquier otra empresa, ya sea nacional o transnacional. Un ejemplo actual de reactivación de la economía ante la crisis financiera y económicas, tanto de las economías nacionales como de las turbulencias del capitalismo global, ha sido el de Cataluña, esta entidad autonómica de España que vive actualmente uno de sus momentos más prósperos en lo que se refiere a la economía social. El gobierno de Cataluña ha multiplicado en los últimos años el presupuesto dedicado a la economía social. Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona, que anteriormente estaba totalmente ajeno y desvinculado a cualquier tipo de política pública con perspectiva de economía solidaria, actualmente destina 4 millones anuales de euros, a lo que se suman 8 millones destinados a inversiones con esta perspectiva económica, según un informe del Comisionado de Economía Social y Solidaria de esta entidad. Las cooperativas catalanas son las que mejor han respondido y resistido a las crisis económicas que desde el 2008 han abatido la economía española e impactado en un desempleo que, de presentar en 2008 los niveles más bajos de aquel país, menos de 2 millones de desempleados, se disparó a casi 7 millones de desempleados en un plazo de menos de un año. Finalmente, el fortalecimiento de la economía social y de la cooperativa en particular serán fundamentales para el proceso de democratización económica, como afirma el economista chileno Andrés Solimano en su importante libro Élites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XX, la alternativa de la democracia económica. Cito: se necesitan reformas orientadas a aumentar la democracia económica a nivel local, nacional e internacional como un antídoto a un capitalismo muy desigual y elitista. La promoción de formas de organización económica como las cooperativas, propiedad municipal y administración comunal del agua, la electricidad y otros recursos naturales es un pilar en la nueva agenda de la democracia económica. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, senador Raúl Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos segunda. Honorable Asamblea, antes de dar paso a la segunda ronda de iniciativas, me permito informar lo siguiente. Como es de su conocimiento, el pasado 25 de febrero ocurrió el lamentable homicidio de Dulce Rebaja Pedro, precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación por el Distrito 25 en Chilapa, Guerrero. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicita a la mesa directiva guardar un respetuoso minuto de silencio en la memoria de la señora Rebaja Pedro. Solicito a la Asamblea ponerse de pie para cumplir con el minuto de silencio solicitado.
Muchas gracias. Sírvanse tomar asiento, senadoras y senadores. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación con principios de igualdad. En uso de la tribuna, la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, presidente, por este minuto de silencio. Pero es increíble, aunque mi iniciativa va en otro sentido, que en una semana, mataron a 2 mujeres precandidatas. En una semana. Y todavía queda duda si la violencia política existe. Y lo más interesante es que son de Chilapa, Guerrero, y del mismo distrito. O sea, son elementos que no podemos dejar pasar. Ojalá esto nos sirva para que la minuta que mandó la Cámara de Diputados sobre violencia política, pues podamos revisarla, corregirla y hacerle lo que corresponde, porque es increíble. En una semana, el 21 de febrero matan a una y el 25 de febrero matan a la otra, del mismo distrito, distrito 25, una por el PRI y otra por el PRD. Presento el día de hoy 2 iniciativas al mismo tiempo, precisamente pensando en que mucha gente habla de que es un tema cultural. Yo no digo que es un tema cultural el tema de la violencia contra las mujeres, es un tema de educación. Tenemos que empezar por el principio y estamos presentando 2 iniciativas, una reforma constitucional al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una más a la Ley General de Educación en materia de igualdad y perspectiva de género. La lucha que nosotros hemos tenido es sobre que tenemos que tener el respeto a los principios de universalidad, principio de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La importancia de la perspectiva de género no es una cosa menor en los planes de estudio. ¿Cómo enfrentan los estereotipos las niñas en las escuelas? ¿Cuáles son las prácticas discriminatorias que tenemos adoptadas por la sociedad y fomentadas también en las aulas? Nosotros estamos pidiendo que se reforme de acuerdo a muchos preceptos que hemos logrado, el Proigualdad, la CEDAW, por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, porque tenemos que empezar exactamente por ahí. Ahí, además del bullying que viven niñas y niños, hay una discriminación muy marcada, y no voy a hablar de estadísticas, solamente voy a pedir que esta mesa directiva incorpore las 2 iniciativas completas en el diario de la sesión del día de hoy, porque es muy interesante ver el número de violencia que se ejerce en contra de niñas también en las aulas. Por eso el objetivo de esta iniciativa es reformar el párrafo 2 de la fracción 5ª y en el penúltimo párrafo de la fracción 11 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, con la finalidad de incorporar el principio de igualdad de género en el tema de educación, así como elaboraciones de planes de estudio con perspectiva de género. Y por lo que respecta
a la Ley General de Educación esta reforma y adiciona el párrafo del artículo 2 y artículo 9 de la Ley General de Educación, también con la finalidad de incorporar el principio de igualdad en el tema de educación, así como la elaboración de planes de estudio con perspectiva de género. Tenemos que empezar desde la casa, pero también en el aula, promoviendo esto por el alto índice que tenemos en este momento de violencia en contra de las mujeres, muy a pesar de muchas acciones afirmativas, muchos planes y políticas públicas a favor de niñas y mujeres. Esto todavía prevalece, continúa, crece, y lo que nosotros queremos es, en la cancha que nos corresponde, en el Poder Legislativo, poder promover reformas y un marco jurídico más adecuado para poder no solamente prevenir, sino formar a niñas y niños en el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Diva Gastelum Bajo. Daremos turno a las iniciativas que presentó la senadora Gastelum de la siguiente forma. El proyecto de reformas a la Ley General de Educación se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Y el proyecto que reforma el artículo 3 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en materia de acumulación de juicios. En uso de la tribuna, la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Gracias, presidente. Senadores, senadoras, vengo a presentar hoy una iniciativa que pretende modificar y establecer adiciones a la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, el 2 de abril de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley de Amparo en México. Una nueva Ley de Amparo que pues tenía como objetivo establecer una congruencia con las nuevas disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos. Una nueva Ley de Amparo que a partir de esta fecha pues rige en nuestro sistema jurídico. Pero como toda reforma legislativa, pues es necesario que la misma sea perfectible y que se vaya adecuando a las realidades que establece la realidad jurídica. Máxime, pues cuando se trata de privilegiar el principio de seguridad jurídica. Y lo que hoy proponemos en esta iniciativa tiene por objeto reincorporar al texto de la Ley de Amparo dos figuras que no fueron contempladas en forma expresa dentro de la vigente ley, que son la acumulación y la conexidad. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acumulación es una figura de especial naturaleza. Señala la Corte que obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos sometidos a procesos separados, pero que se vinculan por referirse al mismo acto reclamado. Esto es, que una misma persona promueva varios juicios de amparo contra el mismo acto, pero reclamado a distintas autoridades, o en el caso de que varias personas reclamen de las mismas autoridades el mismo acto violatorio de derechos humanos. Por medio de la acumulación, entonces, la persona encargada de juzgar une los litigios en una sola sentencia, con lo que se evitan posibles contradicciones
por resoluciones en sentidos diversos. La finalidad de esta institución es la protección a los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial sobre la base de la economía procesal, la cual se logra por medio de la concentración de los litigios y su resolución conjunta en la misma audiencia constitucional. Esta figura no implica que los litigios se fusionen o que se confundan, sino que se conservan su singularidad, su individualidad. Esto en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen la emisión de toda sentencia, que obligan al órgano jurisdiccional a analizar tanto las pretensiones coincidentes, así como también las diferentes o particulares, armonizándolas de forma que la sentencia se ocupe de todos los planteamientos. La figura de acumulación de autos de 2 o más juicios de amparo se encontraba prevista de manera expresa en la abrogada Ley de Amparo de 1936. Sin embargo, la Ley de Amparo en vigor no prevé de forma expresa esta figura y lo anterior ha generado, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se haya suscitado la duda respecto si los juzgadores federales, como señala la Corte, están en posibilidad de tramitar y ordenar la acumulación de autos de diversos juicios de amparo indirecto a fin de que estos sean resueltos en una misma audiencia constitucional y mediante el dictado de una misma sentencia de amparo. No obstante, en los artículos 66 y 67 de esta ley sí se regulan genéricamente las cuestiones incidentales a petición de parte u oficio de las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten este tratamiento y surjan dentro del procedimiento. Lo que ha interpretado el Poder Judicial es que el no haber mencionado dicha figura no significa que se buscase prohibir la tramitación de incidentes de acumulación en los juicios de amparo indirecto. Por el contrario, se dejó al régimen general de sustanciación en la vía incidental como una cuestión que puede surgir dentro del procedimiento. Máxime si lo anterior se conjunta con la legislación establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, es necesario reconocer la posibilidad de tramitar y resolver la acumulación en casos de amparo indirecto. Esto en lo que corresponde a la interpretación que ha dado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que la misma Corte establece que tiene como motivo una cuestión práctica ante diversos juicios en los que se reclama el mismo acto atribuido a la misma autoridad, ya sea ante el mismo o diferente juzgador. En este caso, señala la Corte, es conveniente por economía procesal dar curso y sustanciar a petición de parte o de oficio y a juicio del juzgador, decidir si lo resuelve de plano o en el procedimiento incidental. Esto está establecido en los criterios jurisprudenciales de rubro, acumulación de juicios de amparo indirecto, procedimientos cuando se encuentran radicados ante el mismo juzgador federal, y acumulación de juicios en amparo indirecto, procedimiento cuando se enfrenten radicados ante diferentes juzgadores federales. En el caso similar es el de la figura de conexidad, es decir, aquellos casos en que una de las salas del máximo tribunal o del tribunal colegiado de circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro u otros de la propia sala o del mismo tribunal una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente a petición de alguno de los ministros o de los magistrados del tribunal respectivo. Así podían ordenarlo y acordar que solo uno, según se tratara, diera cuenta con ellos. No obstante, al igual que ocurre con la figura de acumulación, la ley de amparo vigente tampoco contempla expresamente el supuesto de conexidad en amparo indirecto o en amparo en revisión. Sin embargo, se ha concluido de la tesis de jurisprudencia de rubro, acumulación de juicios de amparo indirecto, procedimiento cuando se encuentren radicados ante diferentes juzgadores federales, que dicha omisión legislativa no resulta un obstáculo para resolución de juicios de forma conexa. En este sentido, aquellos supuestos en que los tribunales colegiados o las salas de la Suprema Corte adviertan que un amparo directo o un amparo en revisión pendientes por resolver guarda con otro y otros en su propia jurisdicción una conexión tal
que haga necesario que se vean simultáneamente, debe acordar la conexidad en virtud de la necesidad y conveniencia de resolver juicios de dicha forma permanece vigente. Por lo tanto, queda claro que esta figura, la figura de acumulación, como la figura de conexidad, subsisten en el trámite de los juicios de amparo. Sin embargo, estas figuras se sustraen directamente de la interpretación normativa del conjunto de disposiciones de la Ley de Amparo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este tenor, al ser figuras que únicamente pueden conocerse por medio de la interpretación sistemática, lo que busca esta iniciativa es devolverlas al texto de la Ley de Amparo de manera expresa. Ello en aras de procurar como legisladores el principio de derecho a la seguridad jurídica, cuya importancia radica en forjar la relación entre el Estado y el derecho, en fijar reglas claras, en lograr la previsibilidad de las acciones en cuanto a sus consecuencias, en buscar una estructura adecuada del ordenamiento jurídico en los estados democráticos de derecho. Y por ello se busca entonces regresar estas figuras a la Ley de Amparo como si existían en la abrogada ley. En segundo lugar, dado que si bien las normas jurídicas no deben entenderse de manera aislada, sino en función del sistema en que están inmersas, esto no puede llegar al extremo de exigir a las personas un ejercicio interpretativo para conocer dichas figuras. De lo contrario, su ausencia en el ordenamiento generaría a los particulares que llegaran a considerar las figuras que no son aplicables, puesto que al no insertarse textualmente en la Ley de Amparo, su desconocimiento pudiera ser una constante. Así es que, tomando en cuenta la estructura normativa de la abrogada Ley de Amparo, resulta conveniente establecer la procedencia de estas dos figuras y definir de manera sencilla la forma en que deben hacerse valer a efecto de respetar el contenido del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, regresar estas figuras, la de conexidad, la de acumulación, a la Ley de Amparo para que no sea su utilización dentro de los procedimientos algo que derive de la interpretación jurídica, sino atendiendo a este principio, establecerlo de manera expresa en la ley. Es preciso mencionar que el régimen transitorio establece que las normas adicionadas serán aplicables únicamente para los procedimientos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, dotando de certeza jurídica en su aplicación. Es por ello que hoy presentamos esta iniciativa que consideramos es muy importante justamente en aras de preservar el principio de seguridad jurídica en nuestra Ley de Amparo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Corresponde ahora el uso de la tribuna al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 310 de la Ley General de Salud en materia de suplementos alimenticios. En uso de la voz, el senador Monreal Ávila. Gracias, presidente. La Organización Mundial de Salud señala que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Para hacer efectivo este derecho, el Estado tiene el deber de propiciar las condiciones necesarias para el acceso oportuno a servicios de salud, condiciones seguras de trabajo, una vivienda digna, alimentos nutritivos, y hoy en día también implica procurar la difusión, la información sobre productos y servicios médicos para que sea adecuada. Si bien el derecho a la salud tiene una relación estrecha con otros de igual magnitud, también es cierto que la salud en sí misma no solo se vincula
al disfrute de la sanidad, sino también al de contar con la facilidad de bienes, servicios y condiciones que incentiven el grado máximo de bienestar de las personas. De esta manera, uno de los derechos recientemente examinados a nivel internacional es el que concierne a la información sobre la salud, en que de la mano con las nuevas tecnologías propicia y facilita que personas e instituciones se interesen por conocer con mayor precisión información relacionada con el cuidado de su bienestar. Actualmente, la consulta médica tradicional no es el único medio a través del cual los pacientes o interesados se informen sobre medicamentos y tratamientos. Hoy en día, el Internet, la televisión, la radio, los medios impresos, las campañas publicitarias masivas, entre otras plataformas, facilitan también el acceso a esa información. Sin embargo, se corre el riesgo de una promoción inadecuada de productos de dudosa calidad que en algunos casos no cumplen con las características para ser considerados medicamentos. Paralelo a esa difusión, también ha incrementado la demanda de información sobre salud, puesto que en la sociedad se han desarrollado inquietudes para la prevención de enfermedades, así como la generación de hábitos para una vida más saludable. Recordemos que uno de los riesgos más comunes en los últimos años ha sido la comercialización de los llamados productos milagro, los que comúnmente se ofrecen al público como un medicamento. Aunado a lo anterior, también ha crecido la demanda de remedios, herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos que, si bien pueden ser útiles para complementar el bienestar de las personas, no siempre cuentan con un estudio médico y el registro sanitario necesario para ser considerados medicamentos, mucho menos para ser publicitados como tales. Las personas a quienes se dirige la información sobre esos productos corren el riesgo de confundirlos con medicamento, pues aún cuando no se califican explícitamente así, en algunas ocasiones se divulgan con cualidades y efectos terapéuticos que garantizan una solución definitiva a ciertos padecimientos, cuestión que pone en peligro la salud de las personas que consumen bajo esa falsa idea. El sector salud enfrenta una problemática compleja, pues la automedicación deriva generalmente de una falta de información adecuada. La Organización Mundial de Salud define a la automedicación como la selección y el uso de medicamentos, incluidos productos convencionales y herbolarios, por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos pueden identificar. En este sentido, la Secretaría de Salud calcula que el 80% de los mexicanos se automedica por iniciativa propia, sin indicación médica y sin receta. La cifra es alarmante, pues las consecuencias de esa práctica riesgosa son múltiples, las que pueden ir desde el ocultamiento de una enfermedad, evitando la asistencia médica, la aparición de reacciones adversas y complicaciones de la salud, hasta la elección incorrecta de medicamentos y el riesgo de abuso o farmacodependencia por ingerirlos sin un control adecuado. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios también ha mantenido una lucha constante contra los productos milagro, manifestando que constituyen un riesgo entre la población por tres causas principalmente: su uso y consumo, su composición y su publicidad, debido a que los resultados no son comprobables y no se advierte sobre los riesgos que puedan ocasionar. Si bien existe la regulación de la publicidad en materia de salud. Señor senador, le suplico un segundo.
Solicito respetuosamente a la Asamblea guardemos el orden y el silencio debido para escuchar al orador. Muchas gracias. Gracias, presidente. Si bien existe la regulación de la publicidad en materia de salud, considero que hay algunos aspectos en los que es necesario fijar candados para que las personas estén informadas y tomen las mejores decisiones para su salud. Es momento de detener la publicidad engañosa, puesto que muchos productos salen al mercado sin una comprobación exhaustiva de sus características y se amparan manifestando en su publicidad que la responsabilidad recae en el consumidor. De esta manera, tal como se dispone para otros productos, es viable que se regule la utilización de la leyenda "Este producto no es un medicamento" en aquellos suplementos alimenticios y productos herbolarios que no cuentan con el registro sanitario correspondiente. De igual forma, tomando en consideración que la Ley General de Salud hace alusión a los productos cosméticos, los que cabe aclarar no son medicamentos, también deben contener la leyenda propuesta, toda vez que en algunas ocasiones la información que se difunde sobre los mismos puede confundir al consumidor por sus cualidades relacionadas con la higiene y salud, pero que no son la solución definitiva para tratar algún padecimiento. Con la presente iniciativa se pretende reforzar la redacción vigente para evitar que productos herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos se publiciten como medicamento cuando no cuentan con las pruebas clínicas necesarias emitidas por la propia Secretaría de Salud. En este sentido, se propone modificar el artículo 310 de la Ley General de Salud a fin de establecer con toda claridad que la publicidad dirigida a la población en general esté vinculada a remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos cosméticos que no cuentan con el registro sanitario para ser considerados medicamentos, deberán incluir en forma visual o auditiva o ambas, según el medio de que se trate, la siguiente leyenda: "Este producto no es un medicamento". En el contexto actual, en el que los medios de comunicación tienen un gran alcance e intervienen en la toma de decisiones de los consumidores, esta propuesta de regulación publicitaria busca inhibir la comercialización de productos que puedan dañar la salud de los mexicanos o agravar las consecuencias de sus padecimientos, pues no deben de ser presentados con cualidades de medicamento cuando no lo son. El obligar a que se inserte esta leyenda será de gran utilidad para los consumidores, pues ahora podrán tomar decisiones de manera informada y bajo la advertencia apropiada. La información en salud y medicamento es un beneficio para todos, contribuye a un mejor funcionamiento del sistema de salud y facilita la toma de decisiones. Hoy en día, estar informados es un derecho fundamental que materializa el respeto a la dignidad humana, tal y como lo establece nuestra Constitución y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador David Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Informo a la Asamblea que se recibió de la senadora Iris Mendoza Mendoza y a nombre de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en materia de participación de autoridades federales que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría de ellos. Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura. Uno de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año como Día Nacional de Enfermedades Raras. Uno de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de Europa, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio sobre transporte aéreo entre México y la República Portuguesa, el cual sustituye el acuerdo sobre transporte aéreo civil firmado por los dos estados el 22 de octubre de 1948, firmando ad referendum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Y uno de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa, de Relaciones Exteriores y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior entre México y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres el 2 de marzo de 2015. Son todos los dictámenes, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, son de primera lectura. Compañeras y compañeros senadores, hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio sobre transporte aéreo entre México y la República Portuguesa, el que sustituye el acuerdo sobre transporte aéreo civil firmado por los estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referendum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Consulte la Secretaría, la Asamblea. En votación económica se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea. En votación económica se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Se concede el uso de la palabra al senador Miguel Enrique Lucía Espejo para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Tiene el uso de la tribuna el senador Lucía Espejo. Con su venia, señor presidente. Adelante, senador. Honorable Asamblea, haré la presentación de los dos dictámenes en esta intervención. En primer término, a las Comisiones de Relaciones Exteriores Europa, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes de la 63ª legislatura del Senado de la República, nos fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio sobre el transporte aéreo entre los Estados Unidos mexicanos y de la República Portuguesa, el cual sustituye el acuerdo sobre transporte aéreo civil firmado por los dos estados el 22 de octubre de 1948, firmado al referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Las relaciones diplomáticas entre México y Portugal gozan de una relación favorable,
la cual se ha ido fortaleciendo a lo largo de los últimos años. Se iniciaron el 20 de octubre de 1864, mismas que se interrumpieron 11 años durante la Revolución Mexicana. En 1929, estas fueron restablecidas definitivamente. Desde entonces, ambos países hemos mantenido una relación de amistad y respeto en la que existe un creciente interés mutuo en promover acercamientos y fortalecer la relación bilateral, tanto en el ámbito político como económico y de cooperación. El 16 de octubre de 2013, en la Ciudad de México, se firmó a referéndum el convenio sobre transporte aéreo entre los Estados Unidos mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el acuerdo sobre el transporte aéreo civil firmado por 2 estados el 22 de octubre de 1948. De conformidad con la información registrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tráfico aéreo bilateral en operación directa entre Portugal y México supera a los 22,000 pasajeros anuales y se estima un volumen adicional tiene lugar vía terceros países. Por lo que de existir un instrumento bilateral aéreo con disposiciones acordes a la actualidad y requerimientos de los transportistas aéreos, se incrementaría la conectividad aérea entre los dos países. El instrumento que se somete a consideración del Honorable Senado de la República tiene por objeto establecer un marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre México y Portugal, a fin de coadyuvar el fortalecimiento de la relación bilateral y del desarrollo diverso de sectores en ambas economías. Asimismo, el convenio en cuestión contempla la designación de 2 aerolíneas por país, con la posibilidad de operar desde y hasta cualquier punto en sus territorios sin restricción. Establece los derechos que ejercerán las aerolíneas mexicanas y portuguesas, en las que se destacan los siguientes: sobrevolar el territorio de otro estado sin aterrizar, hacer escalas en otro territorio para fines no comerciales y hacer escalas en el territorio de otro estado con el propósito de embarcar y desembarcar en tráfico internacional tanto pasajeros como carga y correo. El convenio prevé disposiciones específicas sobre el tratamiento aduanero que las autoridades de cada estado concederán a las aeronaves operadas por las líneas aéreas designadas por cada parte, así como el equipo regular, repuestos, suministros de combustibles y lubricantes, otros materiales técnicos de consumo y suministros para las aeronaves a bordo de estas. Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas consideramos que el convenio en cuestión busca satisfacer adecuadamente la demanda de los servicios aéreos entre México y Portugal, lo cual permitirá a nuestro país contar con una herramienta para contribuir a la ampliación de oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, así como un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas de ambos países. El segundo dictamen que nos ocupa es el relativo al proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres el 2 de marzo de 2015. Reino Unido y nuestro país comparten una importante historia de colaboración en distintos ámbitos, donde la cooperación ocupa un lugar primordial y constituye una herramienta de apoyo y entendimiento mutuo. En el año 2015, nuestro país llevó a cabo por primera vez un año dual con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el que se celebraron 400 actividades culturales, académicas, empresariales y turísticas en ambos países, lo que fortaleció su relación bilateral. Como resultado de este año dual, se dieron importantes avances en distintas áreas de oportunidad entre ambos países, como lo son la cooperación científica y tecnológica, así como en materia de educación. Prueba de ello fue la firma de distintos instrumentos, entre los que destacan este acuerdo en mención. Cabe recordar que, después de la celebración del año dual, el panorama político del Reino Unido cambió de manera importante, debido a que el 23 de junio del 2016 se realizó un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, conocido como Brexit, en el cual cerca del 52% de los votantes estuvieron a favor de abandonar la Unión Europea. El proceso de salida del Reino Unido se inició una vez que se invocó el artículo 50 de la Unión Europea, en el que se establece que la Unión negociará con el Estado miembro que se retira, a la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, institución europea que representa a los Estados,
Dicha salida se negocia teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión y el acuerdo final lo rubrica el Consejo por mayoría calificada previa aprobación del Parlamento Europeo. Se estima que el proceso de salida se concretará en marzo del 2019. Actualmente, y debido al Brexit, Reino Unido ha abierto múltiples posibilidades para establecer acuerdos con los que fuesen sus socios a través de la Unión Europea. Ahora, Reino Unido podrá negociar ambiciosos acuerdos bilaterales con socios estratégicos alrededor del mundo y México será prioridad, debido a su gran posición geográfica, su mercado y la excelente relación política y comercial que mantienen ambas partes. Hoy en día, la cooperación educativa es uno de los pilares de esta relación. Reino Unido es el segundo destino en importancia a nivel mundial para los becarios del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en maestrías, doctorados y posgrados. Esta cooperación ha derivado en importantes avances en el ámbito educativo, cultural y científico-técnico, lo cual se refleja en la presencia de instituciones británicas en México de gran prestigio, tales como el Consejo Británico, la Fundación Angloamericana, la Cámara de Comercio Británica y distintas instituciones educativas británicas como los colegios Edron, Green Gates y Lancaster. De acuerdo con los registros del Consejo Británico, de 2002 a 2014, 22.835 mexicanos realizaron estudios de educación superior en el Reino Unido. De igual manera, existen diversas organizaciones de estudiantes mexicanos en instituciones británicas, las cuales se agrupan en la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido y se cuenta con la Red Global MX Capítulo Reino Unido, en el cual cuenta con alrededor de 500 miembros que son profesionistas mexicanos altamente calificados que residen en ese país. Por lo anterior, es importante destacar la importancia del acuerdo en mención, debido a que su principal objetivo es establecer el reconocimiento mutuo sobre la base del principio de reciprocidad de los estudios, títulos, diplomas y grados académicos de la educación superior otorgados para las dos partes. Para la instrumentación del acuerdo, se creará una comisión técnica bilateral integrada por especialistas en materia de ambas naciones. La comisión tendrá a su cargo las siguientes funciones: establecer los mecanismos de intercambio de información, consulta y asistencia que se requieran para definir la equivalencia de contenidos en cada sistema de enseñanza. Actualizar los términos y requisitos para el reconocimiento de estudios, diplomas, títulos y grados académicos a fin de asegurar la realización de un periodo de estudios de educación superior, lo cual agilizará la resolución de las solicitudes de revalidación por ambas partes. Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas consideramos que la cooperación en el ámbito educativo y cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de Reino Unido es de suma importancia, no solo para facilitar el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sino para la apertura de nuevos programas de formación profesional. Con la aprobación del citado acuerdo, México y Reino Unido reconocerán y concederán validez oficial a los estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior para la continuación de estudios en otro país, fomentando la formación profesional internacional de estudiantes mexicanos y generando la apertura de nuevos programas de formación profesional entre ambos países. Aprovechando la ocasión para agradecer a mis compañeros senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de Europa, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Comunicaciones y Transportes, por su apoyo en la dictaminación de estos acuerdos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Lucia. En consecuencia, está a discusión el dictamen presentado. Al no haber oradores, se reserva para su votación nominal separada de los demás dictámenes. Hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa, de Relaciones Exteriores y de Educación con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior entre México y el Gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, firmado en Londres el 2 de marzo de 2015. Consulte la Secretaría, la Asamblea, en votación económica, se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el senador Miguel Enrique Lucia, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, presentó en su intervención este dictamen hace unos momentos. En consecuencia, ponemos a discusión el dictamen referido. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal separada de los demás dictámenes. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de apoyo a zonas marginadas. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. Recibimos el texto, senador Benjamín. ¿Desea hacer uso de la tribuna en el dictamen, la discusión? Aquí está, dígale, termina su... Si nos permite, está registrado en... Recibimos el texto de la senadora Yolanda de la Torre Valdés sobre este dictamen, el que se integrará al diario de los debates. Ahora se concede el uso de la tribuna al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, senador, presidente, compañeras, compañeros senadores. El dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea contiene una reforma ciertamente pequeña, pero no por ello menos importante. Es una reforma que busca atender a la población más pobre del país. Se establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tendrá entre sus objetivos orientar el desarrollo regional equilibrado de conformidad con la propia ley que dispone esa ley para las zonas de atención prioritaria. ¿Y qué significa esto? Pues significa que la Política Nacional de Desarrollo Social orientará el desarrollo regional equilibrado previendo especial atención a las entidades y a los municipios con un mayor índice de pobreza extrema. Agradezco, por lo tanto, a las Comisiones Unidas la presentación de este dictamen en sentido positivo, ya que parte de una iniciativa presentada por el suscrito y por ello me siento en la obligación de venir a esta tribuna a pedir su voto a favor. Esta reforma debe servir para atender la grave situación de municipios y comunidades como por ejemplo San Francisco Tlalpancingo en Oaxaca, donde el 56.1% de la población vive en pobreza extrema, o Cirándaro Guerrero,
donde lo mismo ocurre con el 57.4% de su población. Municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara, como Urique, con 9,043 personas en situación de pobreza extrema, el 43.1%, y 6,038 con carencia alimentaria, el 28.8%, o Valleza, con 8,237 personas en pobreza extrema, 40.2%, y 8,320 carente de alimentación, 40.6%. No debemos olvidar que municipios de la región sur-sureste del país, conformada por los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, es donde se encuentran las localidades con mayor índice de pobreza alimentaria y de extrema pobreza. De acuerdo, por lo tanto, a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, Oaxaca, estado al que con orgullo represento en este recinto, cuenta con una población de 1,014,000 que padecen carencia alimentaria. En términos relativos, 3 de cada 4 oaxaqueños no tiene alimento asegurado. El crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto en ninguna de las economías del sur ha probado tener capacidad suficiente para mejorar los niveles de vida de la población, particularmente la de los más pobres. Por eso, compañeras y compañeros, estamos planteando convertir al desarrollo social en el eje articulador de todas las políticas públicas que tengan incidencia en estas entidades. El desarrollo social debe representar en los estados del sur la principal palanca de su desarrollo. Después de hacer un recuento de los errores de anteriores programas sociales, podemos afirmar con solvencia técnica que para el sur no son suficientes los programas focalizados contra la pobreza, que solo podrán resolver temporal y fragmentariamente algunas de las muchas necesidades que se tienen. Para mejorar el nivel de desarrollo social de la población, es indispensable proponer programas innovadores que surjan de la propia base social que los demanda, y para ello es prioritario que los pobres se transformen en sujetos activos de su desarrollo económico y social. Por lo tanto, espero que este dictamen cuente con el respaldo de todas y de todos ustedes, y le agradezco al presidente de la mesa directiva que me haya cedido el uso de la palabra, y a todas y a todos ustedes su atención, reiterando mi petición de su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Benjamín Montoya. Al no haber más oradores registrados, se reserva para su votación nominal separada de los demás dictámenes. Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de concepto de inclusión en el desarrollo social. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión en lo general el dictamen. Informo a la Asamblea que la mesa directiva no recibió solicitudes para reservar artículo para su discusión en lo particular. En consecuencia,
se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes. Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transporte, con proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio sobre transporte aéreo entre México y la República Portuguesa, el cual sustituye el acuerdo sobre el transporte aéreo civil firmado por los dos estados el 22 de octubre de 1948. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador. Albarrán. A favor. Senador Albarrán. A favor. Gracias. ¿Alguien más? Senador Larios. Senadora Ivón. A favor. ¿Quién más? Listo, ya preguntó 2 veces 79. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos en pro y 0 votos en contra y 0 abstención. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el convenio sobre transporte aéreo entre los Estados Unidos mexicanos y la República Portuguesa,
el que sustituye el acuerdo sobre transporte aéreo civil firmado por los dos estados el 22 de octubre de 1948, firmado a referéndum el 16 de octubre del 2013 en la Ciudad de México. Remítase al Ejecutivo Federal. Senadora Secretaria, Servicios Parlamentarios, tome nota del voto del senador Encinas y la senadora Itzel Ríos. También de la senadora Rosa Adriana, por favor. ¿Algún otro senador que...? Pasamos ahora a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa, de Relaciones Exteriores y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo sobre reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior entre México y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador Mayans, a favor. Senador Mayans, a favor. ¿Alguien más que falte por emitir su voto? Senador. 73, 75. Senador Berlanga. Listo. Sí. Señor presidente, senadora Rosa Adriana, gracias, salud. Senador Suárez Gil. Ya lo emití. Senador Suárez.
Senador Teófilo, a favor, gracias. Senadora Torres Peinberg, a favor, gracias. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo sobre reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Londres el 2 de marzo de 2015. Remítase al Ejecutivo Federal. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de apoyo a zonas marginadas. Háganse los avisos a qué se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger de la votación nominal del proyecto de decreto. Pregunto si falta algún ciudadano, senador o senadora. Senadora Tagle, a favor. Senador Isidro, a favor. ¿Algún senador o senadora que falte? Senadora Marcela Guerra. Senador Cordero. Gracias. Creo que es todo. ¿Alguien más, algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Listo. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Más el senador. Más el senador Romero Hicks, 83 votos.
Senador Lavalle. Lavalle, 84. 84 votos. Y senadora de la Torre. Entonces son 85 votos. Senador Cárdenas, 86 votos. 86 votos, por favor. Gracias, senadora secretaria. 86. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de concepto de inclusión en el desarrollo social. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto. Gentil. Sí. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Nuevamente. El senador Lozano. Senador Lozano. Gracias. ¿Algún senador Larios? Gracias. Senador Lavalle, ¿ya votó? A favor. Senador Isidro Pedraza, a favor. Listo, 85. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Senadora Cuevas. A favor, gracias. 86 votos, presidente.
Gracias, senadora secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la discusión del dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo con el que se confiere el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2018 a la maestra María Elena Chapa Hernández. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Primero, en cumplimiento al decreto por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, el Senado de la República realizará sesión solemne el 8 de marzo de 2018 a las 12 horas, para que en el marco del Día Internacional de la Mujer se entregue dicho reconocimiento a María Elena Chapa Hernández como homenaje a su labor en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Segundo, la sesión solemne se llevará a cabo en el recinto legislativo, ubicado en Paseo de la Reforma número 135 de esta ciudad. Tercero, en esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las siguientes intervenciones. 1. Lectura de la semblanza de Elvia Carrillo Puerto a cargo de una senadora secretaria de la mesa directiva. Segundo, intervención de una senadora a nombre de la Cámara de Senadores. Tercero, intervención de la galardonada María Elena Chapa Hernández con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. Cuarto, como lo establece el artículo 100 bis de la Ley Orgánica del Congreso General, a esta sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y a los titulares de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, así como de las universidades e instituciones educativas del país. La mesa directiva podrá autorizar que se invite a otros servidores públicos, representantes populares o representantes de organismos ciudadanos. Quinto, durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo, al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados, se les asignará un escaño en el presidium. Sexto, en reconocimiento a la investidura de los titulares de los demás poderes de la Unión, el presidente de la mesa directiva designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 289 del reglamento del Senado. Séptimo, se instruye a las Secretarías Generales de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios a hacer las gestiones necesarias para cumplir con las tareas de logística y seguridad que requiere el recinto del Senado de la República para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne. Octavo, se enviará solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para contar con el personal militar necesario en las actividades que se desarrollarán con motivo de la sesión solemne. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 27 de febrero de 2018. Mesa directiva. Senadora secretaria, ahora de lectura al resolutivo del dictamen. Primero, se confiere el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto correspondiente al año 2018 a la ciudadana maestra María Elena Chapa Hernández como un reconocimiento del Senado de la República a su contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al avance de sus derechos humanos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva. Segundo, celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días en la actual sede del Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora secretaria.
Tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Adamira Gastelum para presentar el dictamen a nombre de la comisión. Tiene el uso de la tribuna la senadora Diva. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Es un honor para la Comisión para la Igualdad de Género presentar este acuerdo, este dictamen, este resolutivo tan importante en la quinta entrega de la medalla Elvia Carrillo Puerto. Nosotros cada vez esta medalla está tomando un mayor crecimiento, aceptación, reconocimiento de las gentes que participan. Este año tuvimos 9 inscripciones. Yo quiero agradecerle a las organizaciones de la sociedad civil el registro que hicieron, por ejemplo, de Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, de la doctora Alicia Arellano Tapia, de la doctora Alicia Bárcenas, de la maestra María del Carmen Alanís Figueroa, de la maestra María Elena Chapa Hernández, de la licenciada Kena Moreno, de la licenciada Dulce María Sauri Rancho y de la licenciada Hermelinda Tiburcio Cayetano. Esta vez la Comisión para la Igualdad por unanimidad decidió entregársela a la maestra María Elena Chapa Hernández, connotada mujer originaria de Nuevo León, una gran feminista, una mujer que ha defendido los derechos humanos de las mexicanas, de las niñas, y que estamos muy orgullosos de que se entregue este galardón a una mujer que se ha desempeñado en múltiples facetas, tanto de partido como de la sociedad civil, pero especialmente de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. A nombre de todos los grupos parlamentarios al interior de la comisión, yo agradezco la unanimidad con la que se logró entregar este galardón versión 2018 Elvia Carrillo Puerto. Y aprovecho para hacer una serie de invitaciones. El día 8, este Senado de la República, a través de la mesa directiva, firmará una declaratoria para la eliminación de la violencia laboral al interior del Senado de la República debido a múltiples denuncias sobre acoso y hostigamiento. Seguidamente se develará un mural sobre las galardonadas que ha tenido la Elvia Carrillo y se me pasaba a decir que ahí en el declaratoria de eliminación laboral se va a nombrar la mediadora que habrá del comité que previene y busca eliminar la violencia laboral al interior del Senado de la República. Vamos a tener una sesión solemne en la vieja casona de Jico. Se va a declarar un salón como el Salón de las Senadoras, una exposición fotográfica también. Pretendemos tener un encuentro con las mujeres que han estado en el Senado de la República, desde Alicia Arellano, desde María Lavalle Urbina a la fecha, porque consideramos que el paso de las mujeres por esta alta tribuna ha sido muy importante, no solamente para nuestra lucha, sino para la democracia, para los derechos de las mujeres en este país. Por su atención y por su voto a favor, muchas gracias. Gracias, senadora Diva Adamira. Está a discusión el dictamen. Ahora se concede el uso de la tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Es muy importante lo que acaba de mencionar la presidenta de la Comisión
para la Igualdad de Género del Senado, en el sentido de que todas las integrantes de esta comisión, en una valoración escrupulosa de cada una de las currículas, que todas son de gran trascendencia y de gran valor, el que finalmente hayamos logrado concretar la decisión unánime de quienes integramos la comisión para otorgarle hoy, en el 2018, el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a María Elena Chapa. María Elena Chapa es una mujer que ciertamente ella ha mantenido su militancia priista, ha sido una mujer emblemática dentro de su propio partido. Si podemos hablar de la lucha que se da en los partidos políticos, y miren que algo sabemos y algo sé de eso, cómo abrimos la brecha, cómo trabajamos para romper estos techos de cristal, empoderar a las militantes y a las dirigentes en los partidos políticos, trabajar para su formación política, para que avancen también en el reconocimiento de sus derechos políticos dentro de los propios partidos políticos, y ese es uno de tantos méritos que le reconocemos a la Chapa, como le decimos cariñosamente. María Elena Chapa es una mujer, insisto, que con su trayectoria priista la consideramos mujer más allá de su partido político. Eso es muy importante destacarlo, y me parece que es uno de los méritos que puede distinguir a cualquier mujer militante de un partido político, que otra que no es de su partido la reconozca como una mujer trascendental en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, una mujer que ha abierto brecha en su propio partido y por lo tanto, como un boomerang, trasciende a los otros partidos políticos y ha vindicado el papel de las políticas. Hoy, 2018, vamos a prácticamente cerrar en esta legislatura lo que hace un poco más de 5 años iniciamos con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. También es importante señalar que cuando aquí en el Senado de la República algunas senadoras se nos ocurrió llevar a la misma trascendencia del reconocimiento de la Belisario Domínguez, también reconocer a mujeres de gran trayectoria para que desde el Senado de la República se estableciera un reconocimiento puntual, emblemático, en la figura, ni más ni menos que la monja roja del Mayab, Elvia Carrillo Puerto. Dicho, por cierto, así, definida así, por toda la dedicación de vida cuasi monja, precisamente en la lucha del reconocimiento del sufragio efectivo de las mujeres. Por eso hoy, en la última entrega de este Senado, nos parece que cerramos, si me permiten decir, casi con broche de oro, como se dice coloquialmente, estas 5 entregas que nos ha correspondido en el Senado de la República otorgar, y en este caso lo hacemos de plácemes, lo hacemos muy orgullosas con la Chapa, con María Elena Chapa, la maestra María Elena Chapa, que va a venir desde Monterrey, va a estar aquí con nosotros la próxima semana, y por supuesto detrás de ese reconocimiento, sin lugar a dudas, también el reconocimiento de quienes aspiraron y compitieron con ella, que también, como decía aquí Diva, les recordó con nombre y apellido, sin desperdicio ninguna de ellas, sin desperdicio, pero teníamos que decidir una, y creemos, y así lo consideramos en la Comisión para la Igualdad de Género, que lo que hicimos, y es el dictamen que hoy ponemos a su consideración, lo hicimos también seguramente ella representando a quienes no van a recibir este reconocimiento.
les agradecemos su votación a favor y aquí nos vemos la semana que entra para puntualizar más sobre la propia Elvia Carrillo Puerto, nuevamente simbrar al Senado de la República con su biografía, con todo lo que ella significó para las mujeres de este país y para nuestra nación, y también con un acervo importante para la humanidad. Gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Ahora se concede el uso de la tribuna a la senadora Marta Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario. Nos pide la senadora que integremos su participación al diario de los debates, senadora. Con todo gusto. Ahora se le concede el uso de la tribuna a la senadora Marta Vianey Luque Insunza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene el uso de la tribuna la senadora Marta Vianey. Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente. El Senado de la República se suma a la celebración del género femenino con la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, quien fuera una mujer de lucha en favor de los derechos de las mujeres indígenas, campesinas y obreras, aunado a una constante superación personal. Dicha distinción enarbola a las mujeres que día a día, con sus acciones, contribuyen en la equidad de género para lograr la igualdad de derechos y defender la paridad de justicia social, cultural, política y económica. Este año el reconocimiento Elvira Carrillo Puerto se hace meritorio a María Elena Chapa Hernández. La maestra Chapa es la muestra palpable de una mujer empoderada, incansable en el compromiso con la equidad de género, impulsora del quehacer político de las mujeres en el ámbito legislativo, empresarial, gubernamental, social y asistencial. Su actuar constante como defensora de los derechos políticos electorales de las mujeres en México, así como su lucha para lograr